Buen día, chicos. ¿Me escuchan? Ya, doctora. Buenos días, doctora. Bueno, perfecto. Buen día, doctora. Bueno, vamos a comenzar. Esperen que comparto. Hoy vamos a hablar de lo básico de trabajo de parto. ¿Ven mi pantalla? Sí se ve. ¿Se ve? Perfecto. Bueno. Ahí está. Bueno. El mecanismo en sí, ustedes lo van a ir viendo, obviamente, con sus docentes, en el trabajo práctico. Pero, a ver. A ver. Benoit, Ignacio, ¿anda por ahí? Ignacio y Benoit. O entró y salió. A ver. Gala Cabral. Sí, doctora, estoy acá. ¿Estás acá? Gala, ¿vos estás en computadora o estás en celular? En el celu estoy. En el celular. ¿Quién está en computadora, chicos? Cualquiera, rápido, que esté en computadora. No es para pedirle que hagan nada. ¿Quién está? ¿Quién me dice yo? Aguilera Marco, dígame en qué le puedo ayudar. Vos podés admitir a tus compañeros, yo te pongo de coanfitrión, ¿sí? Dale, no hay problema. Mira que te busco acá en la lista. Dame que te miro. Marcos Aguilera. Bien. Te hago hospedadora si vos le haces entrar a tus compañeros, ¿sí? Dale, doc, dale. ¿Listo? Ah, espera, a ver. Qué bien. Bueno, ya estaba compartiendo la pantalla, así que no hay, pero no hay problema. Cualquier cosa vos me vas a habilitar. Bueno, entonces, lo que íbamos diciendo, chicos, lo que van a ver ustedes, el mecanismo total del trabajo de parto, lo van a ver, y del parto vaginal normal, que es lo que vamos a tratar acá, van a verlo con los docentes en los trabajos prácticos. Pero vamos, yo quiero darles las premisas, los primeros pasos, digamos, del trabajo de parto para que ustedes más o menos vayan entendiendo. Entonces, esto quedó. ¿Qué es el parto? ¿O a qué se llama parto? El parto se llama al proceso mediante el cual se produce la dilatación progresiva del cuello uterino asociado a contracciones uterinas repetidas y la expulsión del feto del útero, dentro del antro materno, digamos. ¿Qué se excluye dentro de lo que sería el parto? La dilatación cervical sin contracciones, como puede darse, por ejemplo, en una incontinencia ísmico-cervical, que es cuando yo tengo un cuello que no es... Ustedes saben que el cuello tiene músculos y tiene músculos muy fuertes y que se mantienen cerrados fuera de un embarazo. Cuando comienza el embarazo, ese cuello sigue cerrado y actúa, digamos, de tapón, si queremos por ponerle un nombre, pero es, digamos, una contención para que no se expulse. Porque como hablábamos cuando hablábamos de modificaciones gravídicas, sabemos que tenemos contracciones desde el inicio del embarazo. Desde el inicio del embarazo, el cuerpo está tratando de alguna manera de expulsar eso que se está formando. ¿Por qué? Porque más allá de que la naturaleza prepara a la mujer para que esté embarazada, eso sería un cuerpo extraño. Entonces, si yo no tengo la contención de ese cierre que está en el cuello, de esa musculatura, lo que me ocurre es que el cuello se dilata con cada contracción.
Entonces se produce, pero eso se da en el caso, por ejemplo, de la incontinencia ísmico-cervical. O bien, cuando también estaría excluido dentro de este proceso las contracciones regulares que no me generan dilatación, o lo que llevaría a lo que sería la falta de progresión del trabajo de parto al final del embarazo, o una distocia dinámica. ¿Por qué? Porque puedo tener contracciones, pero nunca estas contracciones llegan a tener la suficiente periodicidad, ni tono, ni intensidad, como para generar la dilatación del cuello. Entonces, ¿qué es el parto? Es la progresión o la dilatación progresiva del cuello uterino asociado a contracciones uterinas repetidas. ¿Cuáles serían las etapas del parto? Y nosotros dividimos para poder de alguna manera hacerlo didáctico en 3 etapas y 3 fases, que coinciden, Entonces, si nosotros miramos el partograma de Friedman, que de hecho es lo que se utiliza cuando nosotros estamos haciendo un trabajo de parto y es lo que vamos siguiendo, hay una curva, donde vamos a tener una fase de latencia y una fase activa. La fase de latencia va a ser la fase donde yo tengo la preparación. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de qué teníamos o cómo eran las contracciones durante el embarazo, la actividad del útero, que teníamos la etapa quiescente y después veníamos con la fase 1, fase 2, fase 3? Bueno, la fase de latencia ya es cuando ya no estamos en la quiescencia, sino que estamos empezando o acercándonos a la fase 1. Estaríamos en el medio, entre el final de la quiescencia y el comienzo de la fase 1, que es ya cuando comienzan las dilataciones. En la fase de latencia nosotros tenemos una fase o es un periodo donde está preparándose el cuello, pero ya empiezan a haber modificaciones a expensas de esas contracciones. Y después tenemos la fase activa, que es la fase donde se produce la aceleración, donde comienzan a hacerse más regulares estas contracciones, más dolorosas y más digamos, no perceptibles, porque siempre son perceptibles, sino más dolorosas. Después tenemos una fase de máxima pendiente, que es cuando ya se produce la expulsión y se expulsa el parto, el feto y la placenta y las membranas ovulares, y la fase de desaceleración, que sería ya la última parte de ese periodo antes de entrar al segundo periodo del parto. ¿Cuáles serían los periodos del parto y en qué nos basamos para armar los periodos del parto? Se dividen los periodos del parto por razones clínicas, o sea, qué es lo que yo voy sintiendo o voy percibiendo en el trabajo de parto para hablar de periodos del parto. Entonces tenemos, primero, un primer periodo cuando las contracciones comienzan a tener frecuencia, tono e intensidad como para desencadenar el bollamiento y la dilatación cervical. ¿Está? Aquí entonces vamos a evaluar la proporción cefalopélvica, el tiempo de evolución, o sea, cuánto tiempo me llevó ese bollamiento y esa dilatación, qué ocurrió primero, se borró, se dilató, qué pasó, la paridad y la dinámica. Entonces, eso es lo que yo voy a evaluar cuando viene una paciente que está con contracciones que pueden desencadenarme el trabajo de parto. Después viene el segundo periodo del parto. El segundo periodo donde yo tengo la dilatación completa del cuello y termina con la expulsión del feto. Entonces el primer periodo era lo que coincide con la fase de latencia y esa primera fase donde tengo, o fase activa. El segundo periodo es lo que coincide con la fase descendente, ya cuando el cuello está con dilatación completa y se expulsa el feto y la placenta. La placenta y comienza, digamos, la expulsión de la placenta. El tercer periodo del parto es cuando ya nació el bebé, o sea, ya tenemos el recién nacido fuera del útero, y comienza ahí sí la expulsión. Ya lo que se estaba desprendiendo durante el segundo periodo se concreta, se expulsan la placenta y las membranas ovulares. Y el cuarto periodo ya es cuando culmina o se extiende hasta la 1 hora post-alumbramiento. Ya se expulsaron la placenta y los anexos y culmina 1 hora después. Estos 4 periodos son esenciales. Entonces,
repasando, tenemos el primer periodo, donde comienzan las contracciones a tener frecuencia, tono e intensidad suficiente para desencadenar el trabajo de parto. El segundo periodo, donde vamos a tener la dilatación completa y expulsión del feto. Tercer periodo, la expulsión de las membranas y la placenta. Y el cuarto periodo, cuando ya se expulsó todo, hasta la 1 hora post-alumbramiento. ¿Por qué es importante tener estos 4 periodos presentes? Porque indefectiblemente para pasar al siguiente tiene que haberse cumplido el primero, como todos los procesos que ocurren durante el embarazo y durante el parto. Acuérdense cuando hablábamos de determinismo del parto. Y el cuarto periodo es muy importante, ya vamos a ver puerperio y patologías del puerperio y patología del alumbramiento, pero sobre todo el puerperio. En el cuarto periodo, en esa hora post-alumbramiento, es donde tenemos generalmente la mayor cantidad de complicaciones hemorrágicas, ya sea porque hay restos de anexos ovulares, o porque hubo una gran distensión uterina por una macrosomía fetal, o bien porque tengo una inercia uterina. ¿Por qué? Porque ese útero no me está respondiendo por distintos tipos de causas a la contracción que tiene que producirse después de la expulsión de los anexos ovulares. Acuérdense que hablábamos que una vez que sale la placenta y salen los anexos, los vasos del útero se empiezan a trombosar, pero tiene que continuar esa contracción uterina. Si esa contracción uterina no se continúa, lo que yo voy a tener es lo que se llama o se conoce como inercia uterina, y el útero, al tener esos vasos abiertos, sangrantes, acuérdense que hablábamos y teníamos vasos de neoformación que están alimentándome a ese feto, esos vasos tienen que trombosarse, cerrarse, desaparecer, digamos, y entonces tiene que calmarse la hemorragia. Si esto no se produce, la hemorragia continúa. Entonces ahí podemos llegar a tener incluso un shock hemorrágico, o incluso producírsele a la paciente una coagulación intravascular diseminada por culpa de esa hemorragia. Y esto es muy rápido, ¿eh? No es que pasan 24, no, esto puede ocurrir en 2 horas, 3 horas. Entonces, ojo con esto. ¿Cuáles son los periodos del parto no clásicos? De los que se habla, pero en realidad no estarían configurados dentro de los 4 periodos clásicos. El preparto, que son semanas antes incluso del primer periodo, que es el momento donde muchas veces ocurre que se empieza a perder lo que se conoce como el tapón mucoso. El tapón mucoso es como un cemento que yo tengo en el cuello. En ese cuello, cuando ese cuello empieza a descementarse por las contracciones o por la dinámica uterina que empieza a hacerse más dolorosa, ese tapón empieza a diluirse y a perderse. Eso se puede perder en forma de una mucosidad, o que a veces puede estar incluso teñida con hilos de sangre, o bien puede perderse en forma de una pequeña pérdida de líquido, un líquido que no termina de ser mucoso, pero es tapón mucoso. Eso pasa semanas, a veces 15 o 20 días antes incluso de que comience el primer periodo del parto. Y el periodo de latencia, que es la fase de latencia también conocido, que son las horas previas al primer periodo, donde yo voy a tener contracciones dolorosas, pero todavía ni el tono, ni la intensidad, ni la frecuencia son suficientes como para desencadenar el parto, sí para iniciar el proceso de dilatación y borramiento, pero no para desencadenar el parto. ¿Entendieron esto, chicos? ¿Hasta acá entendimos? Sí, doctora. Sí, doc. Perfecto. Estoy. Perfecto. Es simple, esto es muy simple, pero hay que tenerlo en cuenta. La contracción. La contracción uterina es la única contracción muscular en el cuerpo humano que despierta dolor. Estamos hablando de una contracción normal, considerada normal. No estoy hablando de una contracción por una distensión o por una lesión muscular, no. Esto sería una contracción dentro de las contracciones consideradas normales, es la única en el cuerpo que genera dolores.
¿Cuáles serían las causas de este dolor? Puede ser la hipoxia de las células miometriales por la contracción. Acuérdense que cada contracción me provoca vasoconstricción, entonces yo le dejo de pasar oxígeno a esa célula. Es muy parecido a lo que ocurre con la angina de pecho. La compresión de los ganglios nerviosos en el cérvix y en el segmento inferior debido a estos haces entrelazados que ustedes ven acá. Estos haces son los haces que forman el cuerpo del útero, digamos. La distensión del cérvix durante la dilatación, que esto hace que se compriman esos ganglios nerviosos y entonces se produce la descarga, digamos, enérgica que da el dolor. Y la distensión también del peritoneo subyacente al útero, que también me podría generar el dolor. ¿Qué tenemos que acordarnos cuando estamos hablando de contracciones uterinas? Primero, las contracciones son involuntarias y son independientes del control extrauterino. O sea, la mujer no las puede manejar, yo como médico no las puedo manejar. Podría generar contracciones si tengo que utilizar oxitocina, por ejemplo, o intentar estimular un parto o inducir un trabajo de parto, pero en realidad no las puedo manejar. Porque incluso cuando yo estimulo o induzco un trabajo de parto, siempre corro el riesgo de no poder disminuir esas contracciones o frenarlas. ¿Por qué? Porque bueno, se transforman en involuntarias e independientes. Esto hace que si yo tengo que hacer una anestesia para parto, la puedo hacer tranquilamente y guiar a mi paciente perfectamente. ¿Por qué? Porque ella no va a sentir el dolor, pero sí va a percibir la contracción, va a sentir la contracción. Los marcapasos, y si ustedes miran esta imagen, los marcapasos suelen estar acá, en los cuernos. Por eso se habla de que el dolor del útero y la contracción nace a nivel de los cuernos y se va hacia el cuello. Pero, sin embargo, se sabe que tienen una función limitada. Hoy se sabe que no simplemente por el desencadenamiento de las contracciones desde el cuerno se desencadena el trabajo de parto exclusivamente. Contribuyen, pero no es lo único que tiene que activarse para que se me desencadene el parto. El reflejo de Ferguson. El reflejo de Ferguson es la estimulación de las fibras por el estiramiento del cérvix. Y este sí es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque este estiramiento hace que se libere no solamente oxitocina, que en realidad libera, no en grandes cantidades, pero sí me libera una cantidad suficiente para poder desencadenar el trabajo de parto, sino también aumento, y aquí sí muy importante, de prostaglandina F2-alfa. Y si ustedes se acuerdan, cuando vimos el determinismo del parto, vimos que justamente la producción de prostaglandina F2-alfa es la principal productora de todo el proceso que me va a desencadenar el trabajo de parto. Entonces es importantísimo el reflejo de Ferguson. ¿Cuándo se desencadena el reflejo de Ferguson? Cuando la cabeza del feto se apoya contra el cuello. Entonces ahí es donde se produce la mayor cantidad, digamos, de reflejos, y se produce el estiramiento del cuello y se comienza la liberación de estos elementos que van a contribuir a que todo el proceso continúe. La frecuencia de las contracciones pueden ser de 1 cada 10 minutos o incluso 3 o 4 por hora antes de la primera fase o del primer periodo del parto, hasta una contracción por minuto en el trabajo de parto ya franco. ¿Cómo medimos la actividad uterina? En realidad, nosotros lo hacemos clínicamente, o sea, uno acompaña, digamos, no es enseña, perdón, aprende, no me salía la palabra, perdón, aprende durante el control del trabajo de parto a detectar la contracción uterina que me está desencadenando el trabajo de parto, a detectar si esa contracción uterina tiene la fuerza, la intensidad, el tono y la frecuencia como para desencadenarme el trabajo de parto, y a detectar inclusive qué contracción uterina no tiene el tono ni la intensidad suficiente como para que se desencadene el trabajo de parto, si bien podría estar en una fase de latencia o un preparto. Ahora, si yo puedo medir, la verdad es que sería lo ideal, pero para esto necesitaría, porque obviamente la medición es intraamniótica. ¿Cómo se mide?
se mide por lo que nosotros conocemos como unidades Montevideo, y que mide la frecuencia de las contracciones en 10 minutos por la unidad de actividad uterina en intensidad en milímetros de mercurio. Vuelvo a repetir, esto se mide con una cánula que mide como una presión, ¿tá? Por ejemplo, esto sería el promedio. La intensidad que se considera promedio e ideal sería de 40 milímetros de mercurio, y si yo hago 40 milímetros de mercurio por 3 contracciones en 10 minutos, que sería la frecuencia ideal para iniciar un trabajo de parto, yo voy a tener 120 unidades Montevideo. 3 por 4, 12, 3 por 40, 120. 120 unidades Montevideo. ¿Cuál sería el promedio? Entre 20 milímetros de mercurio, que es muy poco, y 60 milímetros de mercurio, que ya es lo mejor, más respetable, digamos, entre 50 y 60 sería el número ideal, a pesar de que 40 es una intensidad promedio. Si yo tengo contracciones que tienen menos de 50 milímetros de mercurio cada 3 minutos o menos de 250 unidades Montevideo, yo sé que esa contracción no es útil y por lo tanto yo debería estimular esa contracción con un oxitóxico. El que yo utilice, el que a mí me guste. Pero ese trabajo de parto no va a progresar con la, digamos, la eficacia que yo necesito que progrese, y se me va a prolongar, y bueno, y con todas las complicaciones que la prolongación de un trabajo de parto puede generar. ¿Qué pasa con el útero? El útero se alarga. Ustedes recuerdan que el útero tiene una forma de una pera, pero más bien es transversal más que horizontal, digamos, que vertical. Cuando el útero cuando comienzan las contracciones lo que hacen es que el útero se alargue, disminuyendo su diámetro transversal, o sea, se alarga. De ser redondito así, se hace así. Eso hace que el feto se enderece, que la columna vertebral del feto se enderece, y entonces empuja al feto hacia abajo sobre el cuello y sobre el segmento para ejercer lo que sería la presión del eje fetal que yo necesito para que ese trabajo de parto progrese. Y por supuesto, esto va a desencadenar el estiramiento de las fibras longitudinales del cuello y del segmento inferior, que son las únicas partes del útero que ceden. Yo tengo dos partes del útero, que calculo que algunos ya habrán visto en los prácticos, una parte activa y una parte pasiva. Una parte que tiene los fenómenos activos, que es el cuerpo del útero, y una parte que tiene los fenómenos pasivos, que son el cuello y el segmento. ¿Por qué se dice que son fenómenos pasivos a pesar de que se dilata, se borra y se dilata? Porque yo necesito que no reciba esa intensidad de contracciones, porque se romperían. Yo tengo un útero que tiene contracciones, está recibiendo contracciones de muchísima intensidad, pero que son necesarias para que se produzca la expulsión del feto. Si yo ejerciera esa misma intensidad en el cuello y en el segmento, se romperían. Entonces, esta parte del cuello y del segmento son las que estarían dentro de los fenómenos pasivos, pero un pasivo activo, si queremos decirle de alguna manera. Se refiere fundamentalmente a la intensidad de la contracción que va a ejercerse sobre ese músculo para que no se rompa. Pero sí le permite justamente esto, que se produzca el estiramiento de las fibras longitudinales del cuello y del segmento. Pero todo esto va a estar dado por la presión del eje fetal cuando va entrando en el canal del parto, antes de que entre el canal del parto, cuando va presionando sobre el cuello uterino. ¿Qué otras fuerzas intervienen y que son sumamente importantes y las tenemos que tener en cuenta? La presión intraabdominal, la prensa abdominal de la mujer es lo que permite que la fuerza que ella haga expulse ese feto del útero. La resistencia, que genera un movimiento contra resistencia justamente, este proceso es indispensable. Los cambios inducidos por presión hidrostática, y si ustedes miran acá, tenemos el borramiento y la dilatación del cuello. Fíjense, acá tenemos un cuello que no está borrado ni dilatado. A medida que se va apoyando la cabeza del feto, el cuello primero se borra, fíjense cómo se acortó. El borramiento sería el acortamiento cervical,
ven cómo se cortó un 50%, y comienza la dilatación. Ya cuando el cuello está borrado un 100%, fíjense la diferencia entre este y este. Comienza la dilatación. Esto ocurre más o menos aproximadamente cuando estamos con unos 3 o 4 centímetros de dilatación. Por eso es que se considera que a partir de los 4 centímetros se desencadenó el trabajo de parto. Hasta los 4 centímetros todavía no tenemos un trabajo de parto franco. Y por supuesto, ya cuando tenemos dilatación completa y obviamente borramiento completo, es porque ya está a 10 centímetros y ya no lo podemos frenar. Ahí ya no, hasta aquí podríamos intentar frenar si estuviéramos ante un parto prematuro, por ejemplo. Pero ya con 10 centímetros de dilatación, más de 7 centímetros de dilatación, ya no se frena. Aquí utilizamos el partograma. Y bueno, aquí tienen un poquito más un esquema, ¿ven? La bolsa de las aguas, es fundamental la bolsa de las aguas, por eso es tan importante no romper, bueno, cuando se produce la ruptura artificial, espontánea, antes del trabajo de parto, es un problema, porque la bolsa de las aguas cumple dos funciones básicas, fundamentales. Por un lado, me empuja ese cuello, y hace que estas fibras comiencen a borrarse y a dilatarse. Ven acá, esto es la bolsa. Y por otro lado, la bolsa de las aguas me está actuando como una almohadilla de protección de esa cabecita, que si bien va a tener los fenómenos plásticos del trabajo de parto, va a sufrir esos fenómenos plásticos que son indispensables porque si no, no podría atravesar el canal del parto. La verdad es que la bolsa de las aguas me protege esa cabecita. Es fundamental para la protección también, no solo para que se desencadene el parto y para que el canal del parto sea, digamos, adecuado, sino también para proteger la cabeza del feto. ¿Cuánto tiempo me durarían aproximadamente las fases, tanto la de latencia como la activa, en una nulípara y en una multípara? En una nulípara puede durar fácilmente 20 horas. Y en una multípara aproximadamente 14 horas. Acuérdense que hablábamos de fase de latencia. ¿Cuál era la fase de latencia, muchachos? ¿Hasta cuándo llegaba o cuánto tiempo duraba? Aparte de las horas estas que me está diciendo. ¿A qué me refería yo cuando yo hablo de fase de latencia? Que acabamos de decirlo. Chicos. Chicos. ¿Están ahí? Sí, doctora, sí, estamos. Yo no recuerdo, francamente, disculpe. Bueno, Puede ser cuando hay contracciones, pero no son suficientes para iniciar el trabajo de parto. Exactamente, así es, señora. Entonces, si nosotros miramos este cuadrito, horas antes del primer periodo. Fíjense, la fase de latencia, acuérdense que habíamos dicho que podía durar bastante tiempo. Y es antes, es la fase donde tengo contracciones, pero no son contracciones todavía efectivas para desencadenar el trabajo de parto. Son contracciones que lo que van a hacer, que puede durar horas o a veces días, y que son las que van a preparar a ese parto. Es lo que teníamos en la fase 1 cuando estábamos viendo el determinismo del parto. Sería la fase 1, teníamos la fase 0, donde había reposo absoluto, o casi absoluto, digamos, y la fase 1, donde aquí entra la fase de latencia, que comienza a haber modificaciones cervicales porque el cuello comienza a reblandecerse más todavía de lo que ya está reblandecido durante el embarazo, y comienza a haber un intento de dilatación, pero todavía no se produce la dilatación. O sea, es la previa a la primera fase o la fase activa del trabajo de parto. ¿Está? ¿Quedó claro, chicos? Sí, doctora, sí. Está, doctora. Muy bien. Bueno, como ven, puede durar hasta 20 horas, donde la paciente va a quejarse del dolor, pero ese dolor no es lo suficiente como para desencadenar francamente el trabajo de parto. Sí me está diciendo que se está acercando. ¿Por qué? Porque las contracciones aquí son irregulares, son contracciones que no me modifican,
puede empezar a perderse el tapón mucoso, que puede ser a veces hasta una semana o 10 días o 15 días inclusive antes del trabajo de parto. Obviamente, a medida que tenemos ya tenemos una paciente que ya ha tenido hijos, esta fase de latencia es mucho más corta. Y de hecho ustedes lo ven, la última parte de la fase de latencia en una nulípara dura aproximadamente 20 horas y en una multípara 14 horas, o sea, se me acorta bastante. Después pasamos a la fase activa, donde vamos a tener la dilatación y donde ya comienza el descenso. En la nulípara yo voy a tener ¿cuánto de dilatación por hora? 1 centímetro, no llega a 1,5, 1,2 centímetros, vamos a redondear en 1 centímetro por hora. Esto me lleva a que la dilatación completa sea, ya estando en la fase activa, de aproximadamente 6 horas. No debería exceder las 6 horas. En una multípara, la dilatación sería de 1,5 centímetros por hora. Algunos hablan de 2 centímetros por hora, pero con 1,5 centímetros ya es suficiente, y la dilatación aquí sí sería aproximadamente de 4 horas. Estos son los dos horarios que yo tengo que tener en cuenta para saber si cuando hagamos el partograma vamos viendo si realmente eso se está cumpliendo o no. Si no se cumple, es donde yo tengo que actuar. Y el descenso sería aproximadamente en la nulípara 1 centímetro por hora y en la multípara 2 centímetros por hora. Descenso es cuando yo voy controlando con el tacto cuánto va avanzando ese feto en el canal del parto. ¿Está? Primero la dilatación, después el descenso. En planos, aquí ya hablamos en los planos. Primer plano, segundo plano, tercer plano, cuarto plano. De Hodge. Aquí es donde tenemos que ir controlando con el tacto vaginal en qué lugar se encuentra la cabeza de mi feto cuando ya tuve la dilatación completa. O sea, ya aquí está saliendo, ya está en el canal del parto. ¿Entendieron hasta ahí? Si no entienden, avísenme, chicos, porque esto hay que entenderlo. Doctora, una pregunta. ¿La dilatación es entonces hasta 10 centímetros o hasta 8? No, la dilatación es hasta 10. Menos de 10 centímetros, si se te queda en 8 tu dilatación, es porque vos al hacer el tacto vas a encontrarte con que tenés un reborde. Y ese reborde, si no se rebate, puede hacer que el cuello se estire y se termine rompiendo. Entonces, sí o sí la dilatación es hasta... yo tengo dilatación completa cuando yo tengo completamente dilatado el cuello y con mi tacto yo toco solamente la cabeza del feto. No logro tocar en ningún lugar el cérvix. Eso es dilatación completa. Y se habla de 10 centímetros porque en realidad es lo que yo mido, más o menos. Pero fíjense que eso es subjetivo. ¿Por qué? Porque si yo pongo la mano, yo tengo una mano, mi mano es relativamente chica, pero a lo mejor hay otro médico que tiene una mano mucho más, el doble del tamaño de la mía, y obviamente sus 10 centímetros van a ser diferentes a los míos. Pero lo importante es que vos tenés dilatación completa cuando vos no tocas en ninguna de las, digamos, en toda la circunferencia, no tocas el cuello. Tocas solamente la cabeza del feto. Si vos seguís tocando borde del cuello, quiere decir que ese cuello no está con dilatación completa y podría generarse una ruptura del cuello o una lesión más importante, inclusive hacer una prolongación del cuello y romperse el útero directamente. Pero son 10 centímetros, no 8 centímetros. 8 centímetros no es dilatación completa. Doc, ¿Contesté tu pregunta? una consulta. Sí, gracias, doctora. Sí. Hoy usted había dicho que hasta cierta dilatación en un parto prematuro uno podía detener el parto. ¿A qué dilatación y con qué lo puede, cómo lo hace para detenerlo sería? Generalmente hasta antes de los 4 centímetros, o sea, hasta 3 centímetros, podría ser 4, aunque con 4 ya consideramos que está en trabajo de parto, pero podríamos jugarnos a intentar detener, y se detiene con útero inhibidores, indefectiblemente con útero inhibidores. Si estamos hablando de un trabajo de parto prematuro. Ahora, si yo estoy hablando de una incontinencia ísmico-cervical, en ese caso ya el tratamiento es diferente, hay que hacer lo que se llama un cerclaje, que es una sutura del cuello con
con sutura, básicamente, con hilo, digamos, y que eso generalmente cuando comienza o llega el momento del embarazo que yo decido que se puede desencadenar el parto, se cortan esos hilos, se desencadena el parto. Pero cuando es, por ejemplo, por un parto prematuro y podrías llegar a detener ese trabajo de parto, y entre 3 y podés jugarte 4 centímetros. Pero ya cuando pasaste los 4, 5 centímetros es muy difícil que lo puedas detener. Ya no, te diría es casi imposible, porque ya cuando llega a ese momento ya estamos en una fase activa del trabajo de parto. Y ya cuando vos tenés una fase activa del trabajo de parto podrás detener un poco las contracciones, pero no el trabajo de parto, porque esas contracciones no vuelven para atrás. Salvo que se expulse ya el feto, en ese caso sí, o que hagas una anestesia, que acuérdense que hablábamos que son independientes, por lo tanto yo puedo anestesiar, la paciente no va a sentir el dolor, pero las contracciones van a continuar. No sé si te respondo. Sí, Bien, sí, gracias, doctor. Bueno, Doctora, entonces, ¿y cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo qué, mi China? Ah, disculpe. ¿Cuánto tiempo puedo detener el trabajo de parto, por ejemplo? Mira, en una amenaza de parto prematuro, si no está en trabajo activo, y podés llegar a detener como mucho, cuando ya estamos ante un parto prematuro y con antecedentes de un cuello reblandecido, porque nunca aparece así de una, salvo que sea una paciente que no se controla, digamos. Siempre hay contracciones dolorosas antes de tiempo, hay algo que te va marcando que esa paciente puede estar con una amenaza de parto prematuro, y podés llegar a detener entre 48 horas hasta 72 horas o una semana con mucha suerte. Te da tiempo apenas para madurar el feto si estamos ante un parto prematuro. Apenas para madurar un feto. Pero más que eso generalmente no. Por eso es tan importante la prevención, que cuando veamos parto prematuro van a ver que tenemos mecanismos de prevención. La mayoría de las veces son prevenibles los procesos. Eso es lo grave, que no los prevenimos. No sé si contesté tu pregunta. Bueno. Entonces, ¿cuáles son los movimientos cardinales? En una presentación, esta es una presentación normal, ¿eh? Primero, encaje de la cabeza fetal. ¿Tá? Después tenemos descenso, que coincide con el encaje y la flexión. La rotación interna. La extensión, que es cuando se produce el desprendimiento de la cabeza. La rotación externa, para exponer el hombro anterior. La restitución, que sería esa la rotación externa, se expulsa el hombro anterior y posteriormente el posterior. Ese proceso, a ver, quiero mostrarles esto, vamos a ver si se ve. Miren, esto es lo que vamos a ver acá. Miren esto. Durante un parto vaginal, la primera etapa del trabajo de parto dura de 12 a 19 horas. Doctora, está compartiendo el Power. Hacia su pelvis y se coloca Pero a ahí. ver, ¿no se Como ve el video? respuesta, el cuello uterino se empieza a borrar o volverse No se claro. ve. Esperen, a ver. Durante este proceso, usted puede sentir... Espera que quiero mostrarles el videito. A ver, déjame mirar. A ver, estoy compartiendo pantalla. Teóricamente, déjenme compartir pantalla. Ah, espera. Aguilar, habilitame para que pueda compartir pantalla. ¿Sabes habilitar, mi chino? Sí, Doc, ahí voy. Listo. Bien. A ver. ¿Dónde está? ¿Ahí ven o no? Sí, ahí vemos. Sí, doctora. Ahí sí. Perfecto. Bien. Miren. Aquí van a ver todo lo que acabamos de explicar hasta Durante un recién. parto vaginal, la primera etapa del trabajo de parto dura de 12 a 19 horas.
y se inicia cuando su bebé se mueve hacia su pelvis y se coloca ahí. Como respuesta, el cuello uterino se empieza a borrar o volverse más delgado y dilatar o ensanchar. Durante este proceso, usted puede sentir contracciones fuertes y regulares que ocurren cada 5 a 20 minutos, además de dolor lumbar y cólicos que no desaparecen. Es posible que vea un flujo mucoso amarronado o rojizo, el cual puede ser el tapón mucoso que se desprende de la abertura de su cuello uterino. Su saco amniótico puede romperse, el cual puede ser un abundante chorro de agua o un goteo continuo. Si experimenta alguno de estos síntomas, comuníquese con su médico o partera para saber si debe ir al hospital. Al comienzo de la segunda etapa del parto, que puede durar de unos minutos a 3 horas, el cuello uterino se dilata por completo hasta los 10 centímetros y la cabeza de su bebé se ha movido más allá de la abertura cervical hacia su canal de parto. Durante esta etapa, usted comenzará a empujar a su bebé hacia afuera. Puede que empuje instintivamente cuando sienta la necesidad, o puede que necesite que su médico, partera o enfermera de trabajo de parto le indique cuándo empujar y cuándo descansar. En un parto normal, la cabeza de su bebé girará y se posicionará mirando a su espalda. Durante el trabajo de parto, su útero se divide en un segmento activo que se contrae, empujando al bebé hacia abajo, y un segmento pasivo flexible que se mantiene relajado, estirándose para dar más espacio para que pase su bebé. En algunos casos, ¿vieron ahí la rotación interna? ¿Se dieron cuenta o no? Sí, Chicos, doctora. Sí, sí. cuando la parte superior de la cabeza de su bebé aparece, luego usted continuará empujando a su bebé hacia afuera. Puesto que la cabeza de su bebé pasa a través del canal de parto, esta toma una forma alargada. Una cabeza alargada se solucionará por sí sola dentro de unos días, ya que los huesos del cráneo regresan a su lugar. Después de que la cabeza de su bebé sale por el canal de parto, su cabeza y hombros girarán para ayudar a que pasen por el canal de parto. Los hombros de su bebé pasan uno después del otro a fin de pasar por su pelvis. en este proceso, lo que suele ocurrir cuando uno lo hace en forma intempestiva, el trabajo de parto, yo siempre suelo decir, la atención de un parto el parto se tiene que hacer prácticamente solo. Lo único que yo tengo que hacer es ayudarlo. ¿Qué quiere decir esto? Si no tengo que hacer ninguna maniobra para que se produzca el parto, tengo que acompañar a esa mamá. Y acompañar significa sostener el bebé que se caiga, girarlo y rotarlo para donde estaba rotando el bebé. Si yo lo hubiera rotado o lo roto en sentido contrario a como viene saliendo, lo que va a pasar es justamente, fíjense, esta rotación, el bebé viene saliendo y viene rotando para un lado, ¿no es cierto? Y hombros girarán para ayudar a que pasen por el canal. Está girando. Si yo, cuando salió la cabeza, me apuro y lo que hago es lo roto en sentido contrario, para ayudarme teóricamente, para acomodarlo al feto a salir, lo que yo voy a conseguir es que se me enganchen los dos hombritos. ¿Por qué? Porque lo voy a girar en forma contraria. Entonces ahí se produce uno de las peores complicaciones, que es la retención de hombros, pero por una maniobra, una mala maniobra obstétrica mía. Entonces el parto hay que dejar que se haga y meternos cuando corresponde, no antes de hacerlo. Lo otro que Canal de parto. Los hombros de su bebé. Bueno, fíjense cómo toma la cabeza acá, cómo toma la cabecita, pero siempre va sosteniendo y ayudando a seguir el movimiento del bebé. No quiero yo modificar, yo tengo que ayudar a continuar, nada más, y que ese proceso sea lo más natural posible. Pasan uno después del otro a fin de pasar por su... Cuando yo hago maniobras intempestivas, no giré, dejé que gire todo sin problema, pero cuando ya me salió el hombro anterior, yo le pego el tirón y saco, porque quiero sacar ya el hombro posterior. ¿Qué me va a pasar? Esto, muchachos. Este codito que me queda todavía dentro de la vagina es el que va a venir arrastrándose, y cuando yo lo saco groseramente, me desgarra toda la vagina. Ojo con eso.
cuando hagan un parto, ojo con eso. Tranquilos, despacio. La fuerza la hace la mamá. Ella es la que tiene que hacer la fuerza, no ustedes. Ustedes no tienen por qué tironear. No hay que tironear. Pelvis. Una vez que salen los hombros, el resto de su bebé sale fácilmente. Después del nacimiento de su bebé, se le cortará su cordón umbilical. En la tercera etapa del trabajo de parto, la cual puede durar de 5 a 30 minutos, unas suaves contracciones ayudarán a empujar la placenta fuera del útero. Durante esa etapa, es posible que usted y su bebé empiecen a crear lazos afectivos mediante el contacto piel con piel y el amamantamiento. Bien. Disculpe, doctora. Sí, dime. Para facilitar el parto, se está usando en forma moderna una bolsa. No te escucho. Con respecto a ese método, ¿conoce algo? Una bolsa. Sí, se instala dentro. ¿Una bolsa de qué? Es una ¿De qué? bolsa que facilita el desplazamiento del bebé y se insufla. No. Esto ayuda a que el bebé vaya desplazándose hacia adelante. ¿No escucho nada del método? No, la verdad no, desconozco, no tengo ni idea si eso es nuevo o qué, la verdad es que desconozco. Particularmente yo nunca lo uso, ni nunca lo usé, ni lo vi tampoco. No sé, sinceramente, si tenés algo, pasame a ver qué es para mirarlo y ver qué es. Y de última, si es algo que considero que sea útil, capaz que se puede probar. Pero yo desconozco. No conozco ninguna bolsa que permita desplazar el feto, no, la verdad es que no. No, la única bolsa que permite que el feto salga lo más, que de hecho es Sí. algo que nosotros hacemos y dejamos la bolsa de las aguas, que se permite que evolucione hasta que está prácticamente coronando la cabecita. Entonces cuando la cabeza corona, recién ahí, a veces se rompe sola, y si no, rompemos bolsa ahí cuando está saliendo ya la cabeza. Pero no sé de qué me está, la verdad que no sé de qué me está hablando. No, Desconozco, gracias, doctora. la verdad. No es nada. ¿Vieron entonces más o menos el proceso del parto en este video? Que está el link está ahí en el teórico, les va a quedar, así que van a poder verlo sin ningún problema las veces que quieran. Y comparar todo lo que viene haciéndose. El proceso o el mecanismo del parto es muy simple, es muy simple. Lo único que tenemos que tener en cuenta es cuáles son los distintos, qué es lo que va pasando, cómo va rotando, cómo se va acomodando, y que tenemos que ser conscientes de que hay que respetar ese proceso. Que cuanto más natural sea y menos nos metamos nosotros, menos complicaciones vamos a tener. ¿Entendieron algo o no, chicos? Yo tengo una última pregunta. Sí, Usted doctora. había Decime. dicho la frecuencia de contracciones ideal era 2 en 10 minutos, ¿puede ser? No, 3 contracciones en 10 minutos, 3 en 10 minutos, entre 25 a 35 segundos de duración. Ah, bueno, ¿Tá? listo. Como yo no Gracias. puedo medir la cantidad de unidades en Montevideo, lo que yo sí puedo medir es cuánto dura cada contracción. Entonces, cuando yo estoy controlando un trabajo de parto, lo que yo voy a medir es espera, a ver. Espera un cachito. Lo que yo voy a medir, a ver, Lencina, Serrame y Caro Ufelman, cierren su Sí. micrófono porque ahí está, gracias. Lo que yo mido, esto es importante que sepamos, chicos. Como yo no puedo medir la cantidad de unidades en Montevideo para saber si la contracción va a ser efectiva o no, ¿qué mido yo? ¿Cuánto me dura la contracción?
¿Cuánto dura una contracción en un trabajo de parto? Entre 25 y 35 segundos. Esa cantidad, ese tiempo de duración, es lo que a mí me va a permitir que las contracciones que yo tenga en esos 10 minutos no me generen una hipertonía uterina. Si a mí se me produce una hipertonía uterina, yo puedo terminar con una ruptura uterina, con un desprendimiento de placenta y obviamente con todo lo que eso implica para la mujer y para el feto. Entonces, cuando yo comienzo con el trabajo de parto, las contracciones pueden estar aproximadamente, pueden durar entre 20, 15 segundos, pero eso es lo que yo tengo que controlar. 3 contracciones en 10 minutos, de entre 25 a 35 segundos de duración cada contracción, ya son contracciones efectivas para desencadenar el trabajo de parto. No sé si contesté tu pregunta. Sí, doctora, gracias. De nada. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctora, Dime. los planos Sí, que decía del descenso, sí. ¿en qué establecemos ese parámetro de plano? Mira, los parámetros es a nivel, haciendo el tacto, y ahí lo que vos vas a ir tocando son los huesos de la mujer. Uno va tocando los huesos, y en función de qué vas tocando es donde uno va diciendo estoy en primero, en segundo, en tercero, en cuarto plano de Hodge. Eso lo van a ver bien en los prácticos, chicos. Eso lleva un práctico solamente de planos de Hodge, porque es fundamental para que ustedes puedan entender cómo tienen que hacer el seguimiento del parto, cómo sigue, cómo hago, qué voy, y aparte qué voy tocando, por qué tengo que tocar, qué tengo que buscar, cuándo se llama plano de angustia, qué toqué yo o qué pasó, qué espina o qué hueso es lo que se atravesó el feto para decir está pasando el plano de angustia, que es el plano crítico. Nosotros justamente se llama angustia. ¿Por qué? Porque es el plano donde podría o bien frenarse el parto o bien producirse, si se detuviera la progresión, el sufrimiento fetal. Por eso es tan importante determinar, pero es teniendo en cuenta parámetros óseos. Muy bien, doctora. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Doctora, yo tengo una pregunta. Dime, Oriana. ¿Cómo nosotros determinamos cuándo tenemos que liberar un cerclaje? Mira, el cerclaje se libera cuando vos considerás que está en momento de que nazca, o sea, cuando querés interrumpir el embarazo. Generalmente en ese momento vos liberás el cerclaje. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Que vos tengas contracciones tan importantes que rompan los hilos del cerclaje, que no sea un cerclaje efectivo. Eso puede pasar incluso aún cuando todavía no estamos en edad gestacional adecuada para terminar el embarazo. Pero habitualmente, si tenés un cerclaje que funciona alrededor de las 37, 38 semanas, lo que vos haces es cortás los hilos y se desencadena el parto tranquilamente. O sea, ahí liberás, digamos, de alguna manera el cerclaje. ¿Otra pregunta, chicos? Pero puede haber Decime, la Oriana. posibilidad de que por una mala atención ese cerclaje no se libere hasta después del tiempo estimado, ¿sería? Lo que pasa es que, a ver, el tiempo estimado lo tenés que marcar vos como médico. Digo, si vos vas a liberarlo, vos sabés en qué momento. Ahora, teniendo en cuenta cómo está la paciente, si es un embarazo normal y lo único que ella tiene es una incontinencia ísmico-cervical y está todo adecuado, vos podés estirar tu cerclaje, que sería rarísimo, porque la paciente que tiene una incontinencia te comienza entre las 36 y 37 semanas, comienza con dinámica y una dinámica hiperactiva. En ese caso vos tenés que liberar el cerclaje, no vas a estar esperando, estirándola con contracción hasta las 40 semanas, porque eso no sería, no es lógico y no es una buena práctica obstétrica.
Entonces, suponiendo que se desencadenara el trabajo de parto y tuvieras contracciones efectivas, digamos una buena dinámica de trabajo de parto, en cuanto a contracciones, eso te está diciendo de que vos tenés que sí o sí cortar ese cerclaje, liberarlo. ¿Por qué? Porque vas a tener borramiento y vas a tener que va a empezar a querer dilatarse ese cuello, obviamente. ¿Por qué? Porque ya viene dilatado y se va a terminar rompiendo. Entonces, lo tenés que liberar. Pero si no tenés contracciones y solamente está cerclado el cuello, vos te puedes dar el lujo de esperar hasta las 39 semanas. Siempre y cuando tengas una edad gestacional igual, tenga la edad gestacional cierta, o sea, una edad gestacional por ecografía, digamos, vos podés llegar hasta las 39 semanas. Generalmente, cuando se trata de pacientes con cerclajes, nunca se va más allá de las 39 semanas. Pero hasta las 39 semanas, digamos, puedes llegar sin ningún problema. No hay, o sea, sería una mala práctica obstétrica decir, bueno, voy a esperar hasta las 42. La verdad es que no se hace eso. Generalmente una paciente con cerclaje no llegan a las 40 semanas, ya sea porque comienza con dinámica o ya sea porque como médico vos decís, bueno, listo, ya estamos en término, llegamos a las 38, 39, listo, ya puedo liberar para que se desencadene solo el parto. No sé si te contesté, Oriana. Sí, doctora, muchas gracias. Yo justamente le preguntaba porque es algo que me pasó a mí. O sea, yo era el bebé en ¿Por realidad, qué? no. ¿Qué Mi te pasó a vos? mamá tuvo un embarazo de riesgo y de incontinencia Ajá. uterina y justamente le hicieron eso del cerclaje, pero rompió bolsa y el cerclaje estuvo 24 horas más después de eso. No, en el caso de que rompa bolsa y que vos fuiste prematura, No, a término. nací No me acuerdo de cuántas término. semanas, pero a término. No, y bueno, si ella rompió bolsa, vos estás de término, rompió bolsa, la verdad es que ahí inmediatamente tenés que le cortás el cerclaje. ¿Qué es lo que te decía? Si comienza el trabajo de parto y ya estamos de término, chao, liberás el cerclaje, no. O sea, no esperar. Supongamos que se inicia el trabajo de parto o rompe bolsa a las 37 semanas. Bueno, listo, nos llegó a las 39, que sería lo ideal como para estar relativamente seguro de que estamos en un embarazo de término. Pero vos ahí sí, tranquilamente, liberás, o sea, rompés, no hay necesidad de esperar 24 horas si se rompió bolsa, si estamos en un embarazo de término. Ahora, si vos me decís que estás con un pretérmino y rompió bolsa, 24 horas te da tiempo a que madures ese feto. Pero si de término, la verdad es que no se justifica esperar 24 horas, no tiene sentido. La verdad no sé por qué, habría que ver realmente por qué esperaron 24 horas o qué quisieron esperar con las 24 horas, pero no tiene sentido. No, eso fue por una mala práctica en realidad porque no le creyeron que rompió bolsa y creo que hasta después le terminaron sacando de su puesto a la médica. Ah, bueno, puede ser, puede ser. Lamentablemente puede ser. A veces la falta de experiencia, a veces la falta de experiencia, pero sí. No, si no le creas a una paciente, no. Si vos tenés una paciente que rompe bolsa o que te viene con que perdió líquido, indefectiblemente vos tenés hoy, no hoy, hace 30 años, ya teníamos forma de diagnosticar si se trataba de líquido amniótico o si se trataba de orina, que es lo que se suele confundir, digamos, en un trabajo de parto o en una paciente, en cualquier paciente embarazada, aún sin trabajo de parto. Y o sea que si vos diagnosticás que es líquido amniótico, tenés que diagnosticar, o sea, es imposible no diagnosticar. No necesitamos pruebas de ultralaboratorio, no, muy simplemente se diagnostica eso. Pero sí, fue una mala práctica. Sí, señora. Doctora, Bueno, a mí, por ejemplo, en el trabajo de parto, mi obstetra me hizo sí. poner Carefree, y como yo tenía pérdida de líquido amniótico, para corroborar que era líquido, en un momento olió el líquido que yo estaba perdiendo para diferenciar si era orina o era líquido amniótico con el típico olor a semen o a lavandina. Está bien eso, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Por eso te digo, no necesitamos grandes métodos o no necesitamos
un laboratorio de ultra complejidad, de máxima complejidad para diagnosticar si se trata de un líquido amniótico. Tenemos, y esto existe, chicos, yo tengo 33 años de médica y ya cuando yo estaba en la facultad ya estaban las tiritas de nitracina que servían para diagnosticar si era líquido amniótico o orina. O sea, estoy hablando de la prehistoria prácticamente para ustedes. Ninguno de ustedes nacía todavía. Entonces, eso, más el olor, que es típico. Chicos, yo pongo un espéculo y veo de dónde me está viniendo el líquido. O sea, no hay forma de no diagnosticar, salvo que la pérdida haya sido muy escasa y cuando yo la evalúo a la paciente no tengo pérdida de líquido, no encuentro líquido. Podría ser, pero es más raro, Pero si no, con el olor, vos ya te das cuenta. Y vos ponés el espéculo, porque ahí sí, si vos tenés una paciente que te dice que perdió líquido, lo que jamás hay que hacer es un tacto. Lo que hay que hacer es, primero poner un espéculo, mirar el cuello, ver si del cuello no me está saliendo líquido. Si hay líquido en el fondo del saco, tomar una muestra y ver si realmente es líquido o es orina. Y bueno, y ahí sí, bueno, después ya una vez que diagnostiqué, si depende de la edad gestacional, depende de lo que quiero hacer, y continúa, digamos, el proceso. Pero sí, el olor es fundamental. El olor te sirve para diagnosticar también. Otro método, digamos, simple y barato y gratuito encima. ¿Otra pregunta, chicos? Muy bien, doctora. Con respecto al cuello, cuando está totalmente la dilatación, Sí. ¿podríamos llegar a conseguir que el líquido que salga nos detecte alguna infección y ya no se puede anular, ¿no es cierto?, la vía? Conseguir el líquido, vos decís de una corioamnionitis. Claro. ¿Vos qué querés? No, a ver, no entiendo tu pregunta. ¿Vos tenés una bolsa rota en un trabajo de parto? En un trabajo de parto, ya sea Sí. por meconio, alguna fístula, o bien el caso de que haya, digamos, sin haber sido detectado a tiempo, haya sido una paciente de emergencia y ahí detectar recién que estaba infectada. Ajá. ¿Y qué es lo que querés hacer ahí? Anular la vía de parto ya no se puede. Depende. A ver, mira, si yo tengo un trabajo de parto y tengo, para empezar, si yo tengo una corioamnionitis, chicos, lo que yo voy a tener es una hipertonía. Eso es lo que les hablaba yo de la cantidad de contracciones. En realidad, si yo tengo un útero, la corioamnionitis es una infección del líquido amniótico que lo que me genera justamente es irritación. Entonces yo voy a tener una mayor estimulación de las contracciones. Acuérdense los distintos elementos que actuaban generando las contracciones. Entonces, si yo tengo contracciones por una infección intrauterina, voy a tener una hipertonía. Ya sea una hipertonía por la tensión, digamos, la intensidad del tono de la contracción o por la frecuencia, pero indefectiblemente me va a generar una hipertonía. En ese caso voy a evaluar qué es lo que me va a producir menos lesión en la madre y en el feto. Si hacerle el parto vaginal, si estamos ya en un trabajo de parto activo, o si directamente hacerle una cesárea. Si depende de mí, mi criterio, si yo tengo una corioamnionitis y el estado de salud fetal es adecuado y ya está en trabajo de parto la paciente y yo tengo que estar en un segundo plano, por ejemplo, yo particularmente permito que se produzca el parto vaginal. ¿Por qué? Porque de esa manera yo minimizo el riesgo de hacer una contaminación de toda el área
con una cesárea. Acuérdense que cuando yo hago una cesárea, abro una paciente y abro a cielo abierto ese útero y ahí cae líquido, sangre, todo. No solamente hacia afuera, sino también al interior del abdomen. Entonces, si yo tengo una corioamnionitis ya confirmada y si yo no estoy en un trabajo de parto y bueno, y tengo que evaluar y tengo una vitalidad fetal no del todo adecuada, vería a ver la decisión que tomo en función de varias cosas, la edad gestacional, el estado de la paciente, el estado del feto. Pero si ya está en trabajo de parto y yo estando en trabajo de parto, se rompe la bolsa y detecto o líquido amniótico meconial, lo cual no es una infección, o bien un líquido amniótico con olor fétido, ahí sí ya tengo una infección y lo que yo hago es prepararme para que ese parto termine lo más rápido posible y ya ese feto, ya avisarle al pediatra, al neonatólogo que, ojo, te estoy por entregar probablemente un aspirado de líquido amniótico meconial o probablemente un infectado por una corioamnionitis. Pero si yo tengo que elegir ya en trabajo de parto cuál va a ser mi vía ante una corioamnionitis, yo elijo, ya estoy en trabajo de parto, elijo el parto vaginal, para minimizar el riesgo de que haya una diseminación de esa contaminación. No sé si te respondí, Carlos. Perfecto. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Y yo no Bueno, quiero muy bien. No, se están cansando todos, parece, porque de 40 y pico que éramos, llegamos a 60, nos quedamos en 22. Así que gracias a los que se han quedado a escuchar las preguntas. Hola Sergio, hoy estuviste callado casi, Sergio, no hablaste mucho, por ahí nomás. Bueno, muy bien. Perdón, doctora, Nos hoy me vemos. tocó la cosita, disculpe. No hay problema, no hay problema. Nos vemos entonces el martes que viene, ¿tá? El fin de semana voy a ver la fecha del parcial y van a tener ya cuando veamos el martes. Les quiero contar algo, chicos. Por parcial, nosotros antes las inasistencias las tomábamos porque los teóricos son obligatorios y los prácticos son obligatorios. Como los teóricos no son obligatorios actualmente, entonces la inasistencia es por práctico, solamente por los prácticos. Por lo tanto, ustedes pueden tener por parcial solamente una falta al práctico. No más de una falta al práctico. Eso cuando nosotros terminamos todo el cursado del periodo para el parcial, antes del parcial, los docentes tienen que pasar cuáles son los alumnos que tienen más de una falta y esos no podrían rendir el parcial. Salvo que esté sumamente justificada la falta, por supuesto. Si está justificada, obviamente. Pero es una falta por parcial en los prácticos. ¿Está? Doctora, Está. ¿Sí? Dime. las preguntas son del teórico y de los prácticos en el parcial, de los dos. Exacto. Solamente de lo visto. O sea, que teóricos y prácticos vistos. Nada más. Gracias, doctor. De nada, señor. Bueno, muy bien, chicos. Buen fin de semana. Que disfruten su fin de semana y nos vemos el martes que viene a las 2. Muchas gracias, Gracias, doctora. igualmente, doctor. Listo, Chao, chao. gracias. Chao, hasta luego.